Se trata de una falacia dominem, una descalificación personal extrínseca al tema. Y segundo, recordando que la filosofía política es una de las áreas de la filosofía y se ocupa de temas como este. La filosofía reflexiona sobre valores y normas morales, concibe formas de organización política que contribuyan al bienestar general y estas funciones son relevantes para evaluar los sistemas fiscales. Abierto el paraguas, comencemos. Real happens here. From spectacular new shows to pure thrills, experience Real in a whole new way. Buy a SeaWorld pass and get Aquatica free during our memorial sale. Hurry offer ends June 4th. SeaWorld San Antonio. Real amazing. The MatthewsTeam.com. The Matthews Team. Planet roots here long ago. We're your neighbors and your friends who know the value of home. Whether you're buying or selling, Houston real estate, you can trust the Matthews Team every step of the way. So make the move today. Get more home for your money and more money for your home. Go to the MatthewsTeam.com. Un impuesto es una carga financiera obligatoria que una organización gubernamental impone a los ciudadanos con el fin de financiar los gastos públicos regionales o nacionales. Además de la función fiscal, que consiste en obtener dinero para financiar los gastos públicos, los impuestos pueden cumplir otras funciones que se denominan extrafiscales, tales como desincentivar conductas valiosas, incentivar conductas valiosas o reducir la desigualdad social. Los impuestos a productos que dañan el ambiente o la salud, como el alcohol, el tabaco y la emisión de gases, tienen la función de desincentivar esas prácticas que son consideradas valiosas. Cuando un gobierno desea incentivar prácticas que se consideran valiosas, como el uso de las energías renovables, las donaciones caritativas o las actividades culturales y educativas, puede eximir de impuestos a esas prácticas o puede subvencionarlas con el dinero obtenido mediante otros impuestos. La historia de los impuestos comenzó hace unos 5.000 años en el antiguo Egipto, cuando el faraón recaudaba un porcentaje de las cosechas de grano. Con el tiempo fueron surgiendo tipos de impuestos: al comercio, al consumo, a la renta, al patrimonio. Desde el siglo XVIII hubo diversos movimientos sociales para aumentar el control democrático de los ingresos fiscales y de los gastos públicos. La independencia de Estados Unidos surgió en parte debido a que los colonos norteamericanos percibían que el sistema fiscal británico era injusto. Uno de los puntos de conflicto fue el impuesto al té, que el Parlamento británico impuso sin el consentimiento de los colonos estadounidenses. La falta de representación democrática de las decisiones fiscales llevó a los colonos estadounidenses a protestar contra la tributación impuesta por Gran Bretaña. Y de allí surgió el eslogan No Taxation Without Representation, que significa que el gobierno no tiene derecho a imponer impuestos a los ciudadanos si los ciudadanos no tienen derecho a elegir a sus representantes políticos en forma democrática. Entre 1945 y 1970, las políticas socialdemócratas y socioliberales permitieron ampliar el estado de bienestar en diversos países. Pero desde 1980 esas políticas retrocedieron debido al avance del libre mercado. Para entender cómo funcionan los impuestos en una sociedad, debemos conocer la estructura de los ingresos fiscales y la estructura del gasto. El eslogan "el impuesto es un robo", que es una idea muy difundida por los anarquistas y los anarcapitalistas. Por ejemplo, Murray Rothbard escribió en La ética de la libertad en 1982: de la misma manera que nadie está moralmente obligado a responder sinceramente a un ladrón cuando éste le pregunta si hay objetos de valor en su casa, tampoco se puede exigir moralmente a nadie que responda sinceramente a las preguntas similares formuladas por el Estado, por ejemplo, al rellenar la declaración de la renta. Esta analogía es objetable por varias razones. Un primer argumento es que, aunque los impuestos obligatorios suponen una transferencia forzosa, ese rasgo no es suficiente para que un hecho califique como robo. Mientras que el robo es un acto contrario a la ley, el impuesto es una obligación legal. A diferencia del robo, los ciudadanos tienen la opción de elegir representantes que establezcan las políticas fiscales y los niveles de impuestos, mientras que el robo se realiza contra un individuo o grupo y con la intención de apropiarse de algo que pertenece a ese individuo o grupo.
El impuesto es una obligación que se aplica de manera universal a los ciudadanos con el objetivo de financiar bienes públicos y servicios esenciales que son necesarios para la convivencia social. El eslogan "el impuesto es un robo" constituye una falacia de falsa analogía, porque establece una comparación entre dos conceptos, impuesto y robo, que no son lo suficientemente similares como para justificar la conclusión. Es como concluir que la sangre es jugo de tomate solo porque las dos sustancias son rojas. Un segundo argumento planteado por Liam Murphy y Thomas Nagel es que el eslogan "que los impuestos son un robo" supone erróneamente que los derechos de propiedad son independientes del conjunto de derechos y deberes de los ciudadanos. Este supuesto es incorrecto, porque los derechos de propiedad están determinados por las leyes y convenciones de cada sociedad, y las instituciones del Estado, junto con los mecanismos fiscales que posibilitan su funcionamiento, también forman parte de esas leyes y convenciones. Los impuestos son el precio que pagamos por formar parte de una sociedad civilizada e integran el conjunto de derechos y deberes de los ciudadanos. Por eso, los criterios de justicia deben aplicarse al funcionamiento de todo el entramado de instituciones sociales, incluyendo la estructura de los ingresos fiscales y de los gastos públicos. Un tercer argumento refiere a la paradoja de la libertad irrestricta, que consiste en que la libertad absoluta de algunas personas llevaría a la restricción de las libertades de otras. Por esta razón, las libertades no pueden ser absolutas, sino que deben ser restringidas en un punto óptimo que evite el déficit y el exceso. Este argumento también se aplica a los sistemas fiscales. Los impuestos pueden ser percibidos como una restricción a la libertad de algunos individuos, ya que los obligan a pagar por servicios o bienes públicos que no han elegido. Pero esta restricción está justificada porque permite proteger la libertad de otros y garantiza bienes que de otra manera no serían accesibles para todos. Este mismo argumento sirve para cuestionar a los índices de libertad económica de Heritage y Fraser, que adoptan el supuesto de que cuanto más impuestos tenga una sociedad, menor será la libertad de sus ciudadanos. Este supuesto es erróneo. En primer lugar, porque los impuestos representan el coste de los gastos públicos que los individuos votan. Así que se podría pensar que los impuestos no son más coercitivos que el requisito de pagar la compra antes de salir del almacén. En segundo lugar, los índices de libertad económica de Heritage y Fraser proponen reducir lo máximo posible el gasto público y los ingresos fiscales, pero ese ideal resulta demasiado extremo. Incluso el liberalismo clásico acepta que hay gastos mínimos necesarios para la protección de la libertad, la propiedad y las instituciones democráticas, y otras teorías políticas plantean distintos puntos óptimos para el tamaño del gobierno. La relación entre el tamaño del gobierno y el bienestar de los ciudadanos está mediada por la calidad de nosotros ponemos la ciencia, la correlación es positiva si la voluntad y sobre todo la capacidad de decisión en los países escandinavos, y es negativa si la calidad del gobierno es mala, como ocurre en los gobiernos sobredimensionados a causa de la corrupción y el clientelismo. Si bien es falso el eslogan de que todo impuesto es un robo, es cierto que algunos sistemas fiscales son moralmente objetables. La analogía del robo es útil si se la deja de usar para oponerse a los impuestos en general y se usa en cambio para cuestionar los casos de corrupción. Por ejemplo, si un dictador impone un nuevo impuesto a la población sin ningún aval democrático y utiliza la recaudación de ese impuesto para satisfacer sus propios deseos personales. En ese caso se podría decir que ese impuesto es un robo. Pero el problema aquí no es que existan impuestos en general, sino que el gobernante haya utilizado los ingresos fiscales para beneficio propio y en detrimento del bienestar. Para permitir la evaluación ética del sistema fiscal es necesario que exista un nivel de transparencia fiscal que permita el control democrático. Por esa razón, los gobiernos democráticos elaboran y aprueban un presupuesto anual que establece los ingresos esperados y los gastos previstos. Nueva Zelanda tiene los índices más altos de transparencia fiscal en el mundo. Esta evaluación fue hecha por la OCDE. Existen indicadores de satisfacción de los contribuyentes con una estructura de los ingresos fiscales y del gasto público. Suele generar mayor satisfacción entre los ciudadanos un sistema fiscal que sea simple y fácil de manejar, que sea percibido como justo y equitativo, que permita a los ciudadanos saber cómo se utilizan los ingresos fiscales y que financie servicios públicos de alta calidad. Es decir, se valora la simplicidad, la equidad, la transparencia y la eficiencia. What's your idea of wealth? Being able to enjoy retirement. Seeing your children go further than you ever did. Every
has their own idea of wealth. Let's talk about yours. La equidad, la transparencia y la eficiencia. En el informe del Banco Mundial del 2020, denominado Doing Business, haciendo negocios, se encontró que los contribuyentes en Dinamarca, Suiza y los Países Bajos informaron el mayor nivel de satisfacción tributaria, mientras que los contribuyentes de Venezuela, la República Centroafricana y la República Democrática del Congo informaron los niveles más bajos. Un ejemplo de simplicidad fiscal son las normas que eximen al pago del monotributo por falta de ingresos. En algunos países, los contribuyentes deben pagar el impuesto a los ingresos incluso en los meses en los que no lograron obtener ningún ingreso, mientras que en otros países no se exige ningún pago cuando no se generan ingresos o se permite una baja temporal en la inscripción. En este ejemplo, la exención de pago en los meses sin ingresos es más simple para el contribuyente y brinda más protección al trabajador para enfrentar los periodos de dificultad económica. La tributación comparada es un campo interdisciplinario que investiga las semejanzas y diferencias de los sistemas fiscales de distintos países o regiones. Esta comparación permite explorar la posibilidad de transplantar estrategias y modelos que resultaron exitosos en otras regiones, pero hay que tener en cuenta que no siempre las estrategias funcionan en una sociedad diferente. Cada país tiene su propio sistema tributario que se adapta a sus necesidades, objetivos y recursos financieros. Por eso, la comparación de sistemas fiscales puede ser muy compleja. Vamos a dar un panorama general de los tipos de... Eric, right? So, grooming business, how's that work out for you? Fine, good. Business. Well, I'm almost close to the retirement, you know. Really? Well, a couple of years maybe, yeah. Like I'm gonna try to 60 years. With 60 years old, yeah. that's Definitely, it. definitely, yeah. Well, you're one of the lucky ones then. Well, no, I mean, I'm gonna follow working and other kind of but just things. slow down. But the work with dogs, I mean, and after 10 years ago, I closed the business and I work myself and no assistant, no nothing. And I do anything myself. So bath, move dogs, whatever. So it's very hard. I know. It's very, very hard. So, I know. I mean, it uses my knees, my ball. Yeah, yeah. No. No, Stop, no more. Take the money, sir. My car, work with another things. Right now, I am only in my home dog tools. I have a set from Craftsman I buy 10 years ago. You know, a corded set with a saw, drill, well. Oh, But 10 years ago, I paid 350 logs or 350 something in logs. But that's it. I mean, just screws, something, but nothing bigger. yeah. I have a 1,000 cakes. Yeah. No, I got remodeling stuff, so I got tools in the bag. I got tools everywhere, so that's like, it's just too much. You know, I gotta get stuff out. But Thank you so much, sir. thank you. Thank you. You have a great day. Thank you.
Okay, well, wake up 4 p.m. I am making my coffee. Okay, guess what? I think it is. Yeah. Very nice piece, yeah. Everybody work with assistant 1 to assistant professional bathers. It's enough for me. No. I hate, you never know. Well, it's a drama. No. I respond, yeah. I know, yeah. In Mexican army, yeah. When I have 18 years old, yeah. I know the guns, I know the rifles, but all rifles. My big brother have a big brother, 2 years more.
I have, I think, 13, 14. I have 11, 12. Yeah. No, yo puedo decir lo que yo quiera, así. Tú no me vas a callar. Es una vergüenza que mi padre le pegue a mi mamá. Es una vergüenza. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Que le peguemos a las mujeres? Porque me puedo madrear a la tía Mari ahorita si quieres. No, no son cosas que le pega delante de nosotros y luego nos pega a nosotros. ¿Le pegas tú a la tía Mari, sí o no? Eric, thanks so much. I'm really appreciative. It's a very good place. Wow, it's a nice place. Behind Walgreens, do you know the place? Oh, Elkington. Yeah, wow, do you know Lucy Heyman? Oh my God. Maybe you want to go to it. I'm sorry, I hope to. Oh my God, yes. Oh, oh my goodness.
Oh. Come back. Right. I have to come back. Yeah. No, well, I kept the dogs inside my home. No, for the air conditioner. Yeah. No. No.
estimular el desplazamiento de personas o compañías hacia regiones con cargas tributarias menores. Por otro lado, algunos países o regiones reducen los impuestos a las empresas para estimular la llegada de más compañías. Los impuestos indirectos recaen sobre el consumo de bienes y servicios y no dependen directamente de la capacidad económica del contribuyente. Por ejemplo, el impuesto al valor agregado, el IVA, las transacciones financieras y los impuestos especiales que buscan desincentivar el consumo o la producción de sustancias específicas, como el impuesto al tabaco, al alcohol y a la contaminación por gases o residuos. El impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo. Cada vez que compramos un producto se suma una cantidad de dinero al precio de lo que estamos comprando y luego el vendedor declara y entrega al gobierno esa cantidad. Se llama impuesto al valor agregado porque se aplica sobre el valor que se agrega a un producto o servicio en cada etapa de su producción. Cuando llega al comprador final, el valor total incluye todas las etapas anteriores y el impuesto se calcula sobre ese valor total. Así, el impuesto al valor agregado es una manera de gravar el valor que se agrega en cada etapa y no solo el valor final del producto o servicio. Los impuestos al comercio internacional gravan la importación y exportación de bienes y servicios. El impuesto a la importación puede incentivar la producción y venta de bienes nacionales y proteger a las empresas y trabajadores locales de la competencia extranjera, pero también puede limitar las opciones de los consumidores y aumentar el precio de los bienes importados. Por otra parte, el impuesto a la exportación puede servir para aumentar la oferta en el mercado nacional y para evitar la explotación excesiva de ciertos recursos naturales cuyo destino es el exterior, pero también puede reducir las oportunidades de los productores nacionales para competir en los mercados internacionales. Las sociedades pueden priorizar distintos tipos de impuestos en su estructura de ingresos fiscales. La mayoría de los países utilizan un impuesto progresivo sobre la renta personal, donde los individuos que ganan más pagan un porcentaje mayor de su ingreso en impuestos. La mayoría de los países tienen un impuesto al valor agregado en casi todos los bienes y servicios. También poseen deducciones fiscales para ciertos gastos, como los relacionados con salud, educación, vivienda y la donación a organizaciones sin fines de lucro. Pero la disponibilidad y cantidad varían de un país a otro. Algunos países tienen créditos fiscales, lo que significa que si alguien paga muchos impuestos, pero no gana mucho dinero, el gobierno puede devolverle parte del dinero que pagó en impuestos. De esa manera, el gobierno ayuda a las personas a no perder dinero cuando sus gastos son más altos que sus ingresos. Happy VA Wednesday. Today we're going to be talking about VA loan limits for 2023. So recently, one of my friends who's also a mortgage lender sent me a sheet, and he's like, Jen, we're already doing VA loan limits for 2023. And I responded with, LOL, 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 you are so dumb. Clearly you don't do VA, LOL, LOL. He's my friend, so I can totally make fun of him. But what am I talking about? VA doesn't have any loan limits, guys. There are no, so if you have your full eligibility with VA, there's no loan limits. Like most real estate agents still don't know this, most lenders still don't know this, but in 2020, it changed, okay? In 2020, VA became, if you have full eligibility, no loan limits. No joke, seriously. We've done $1 million, $1.5 million, $2 million loans, zero down, with VA. Whereas before that, you'd have to put down a percentage of the difference between the loan limit and what you were doing. That's changed, okay? And that's been changed since 2020. So let me say that again. VA has no loan limits if you have full eligibility. I know it feels like I'm yelling, but if you're talking to a lender that's like, you know, and it's important, I keep on saying if you have full eligibility, because we're going to talk about if you don't, how loan limits do come into play. But if you've never used your VA loan before, or if you currently don't have a VA loan, there are no loan limits. So if you're talking to a lender who's talking about loan limits and you don't have a VA loan currently, you're talking to a lender that doesn't do VA, okay? So let's say it together. VA has no loan limits. Yay! Okay. That's my Toy Story. Up to $2 million is what we're doing. Toy We actually Story. now will go above Yeah. $2 million with an exception. So I'm going to be doing a video about that because that's exciting. But yeah, guys, and in a market like right now, you know,
VA has no mortgage insurance. It's zero down. There is a funding fee if you do not receive disability. However, that funding fee is financed. We're in a market where we're seeing seller gives closing costs. Oh my gosh, give closing costs. So it's a great time to be a VA buyer. So remember, VA has no loan limits. I know I've said it 20 times. I'm just going to say it again. If you have all your eligibility. Okay, so let's talk about if you don't have all your eligibility. Let's say right now, maybe you were in Texas and you bought a house for $200,000 6 years ago. Now you're moving to Virginia.
Virginia and you want to buy a $400 or $500 or $700,000 house. Dijimos que una de las funciones extrafiscales de los impuestos es limitar el aumento de la desigualdad. La dinámica de las sociedades capitalistas lleva a que se incremente en forma exponencial la desigualdad de ingresos y la cantidad de riqueza heredada. Esto se debe a que las personas con mayores recursos tienen más oportunidades para seguir acumulando riqueza, mientras que las personas con menos recursos enfrentan mayores dificultades para progresar. Si este proceso no se regula, la sociedad se vuelve cada vez más desigual y la distribución social del capital refleja cada vez más los efectos de la herencia en lugar del esfuerzo individual. Estos cambios reducen la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos y deterioran la igualdad política que se requiere para mantener un sistema democrático. El sistema fiscal puede reducir estos efectos negativos mediante el impuesto a la recepción de grandes fortunas por herencia o donación. Sin embargo, muchas personas se oponen al impuesto a la herencia a pesar de sus efectos valiosos porque piensan que es moralmente objetable. A veces esta oposición proviene de un error de comprensión, porque piensan que el impuesto se aplicaría a cualquier cantidad, cuando el objetivo es limitar las herencias superiores a un umbral alto de dinero, porque son las herencias más grandes las que producen efectos más negativos. En el libro Impuestos, Perspectivas Filosóficas, publicado en el 2018, Stuart White argumenta a favor del impuesto a la herencia y responde varias objeciones. Menciona tres argumentos para sostener que cumple funciones valiosas. El impuesto a la herencia aumenta la justicia distributiva, la igualdad de oportunidades y la igualdad política. El argumento de la justicia distributiva plantea que si alguien recibe $1 millón trabajando, tendrá que pagar impuestos por ese ingreso y no hay razón para eximir de impuestos a quien gana la misma cifra mediante una herencia. Hay buenas razones para que el financiamiento de los gastos públicos se distribuya entre los miembros de la sociedad. No hay buenas razones para que se exima de esa obligación a quien gana mucho dinero sin trabajar. La ausencia de impuesto a la herencia penaliza la conducta valiosa de quien trabaja y constituye una distribución injusta de impuestos en relación a los criterios de equidad horizontal y vertical. La equidad horizontal significa que las personas en situaciones similares deben pagar impuestos similares y busca evitar la asignación de cargas arbitrarias. La equidad vertical significa que aquellos con mayores ingresos o riquezas deben pagar una proporción mayor de impuestos que aquellos con menores ingresos o riquezas y busca reducir Yo creo que sí. desigualdades sociales. Yo creo que sí es lo único que tiene El que argumento de la igualdad de oportunidades plantea que una persona que hereda más riqueza tiene más oportunidades de pagar una remuneración, iniciar un negocio, contratar empleados o tener contactos en posiciones de poder. Esta desigualdad de oportunidades crece con cada generación que hereda la riqueza acumulada. El impuesto a la herencia reduce la desigualdad de riqueza heredada y aumenta la igualdad de oportunidades con dos estrategias: reduciendo los privilegios de quienes nacen en familias ricas y compensando las desventajas de quienes nacen en familias pobres. El argumento de la igualdad política plantea que la riqueza heredada puede usarse para influir en decisiones políticas y la acumulación de herencia a gran escala puede crear una situación en la cual el poder político efectivo quede en manos de familias muy ricas, deteriorando los principios democráticos. El impuesto a la herencia reduce la concentración excesiva de riqueza, mantiene la igualdad política dentro de márgenes razonables y evita el deterioro de los mecanismos democráticos. Luego Stuart White responde varias objeciones al impuesto a la herencia. La objeción del doble impuesto plantea que si la persona ya pagó impuestos por su dinero, se le está imponiendo un doble impuesto al impuesto a la herencia. Stuart White responde que esto es falso porque quien paga el impuesto es el receptor de la herencia y no el emisor. Además, no hay buenas razones para suponer que un doble impuesto sería injusto. Los impuestos no son castigos y no se les aplica la norma penal de no castigar con veces un mismo delito. De hecho, existen muchos casos de doble impuesto en los sistemas fiscales y su justificación requiere sopesar las razones a favor y en contra de cada caso. La objeción de la equidad plantea que el impuesto a la herencia sería injusto porque penalizaría a quien ahorra su riqueza para transferirla por herencia y no a quien gasta su vida. La objeción de la virtud plantea que el gobierno debería penalizar con impuestos el gasto en vida porque es una conducta egoísta y debería eximir de impuestos al ahorro y la herencia porque es una conducta virtuosa. Stuart White responde a estas objeciones diciendo que se basan en su propósito. En primer lugar, quien paga el impuesto de herencia es el receptor de la
verificarse que sea virtuoso el deseo de un progenitor de otorgar tanta riqueza como sea posible a sus hijos, cuando la cantidad heredada es tan grande que les otorga una ventaja injusta sobre otras personas. Por esta misma razón, el nepotismo, que es una práctica de otorgar favores y cargos a familiares y amigos, no es considerado una virtud. Si las personas que acumularon más riqueza desean beneficiar a la siguiente generación, la opción más virtuosa sería que transfirieran recursos a fondos de ayuda para niños necesitados. En resumen, no hay buenas razones para que la política fiscal busque incentivar que enormes riquezas sean recibidas por herencia, mientras que sí hay buenas razones para que la política fiscal busque limitar el incremento exponencial de la desigualdad política y de oportunidades. En este video exploramos algunas de las complejidades que existen en torno a los sistemas fiscales, un tema que es crucial para el funcionamiento de las instituciones democráticas y la vida de los ciudadanos. Aunque buscamos compartir una introducción al tema, queda mucho por investigar y discutir. La colaboración entre las disciplinas científicas y filosóficas es esencial para seguir avanzando en la comprensión crítica de este tema y en la exploración de estrategias para mejorar los sistemas fiscales. Como no escribo poesía ni letras de canciones, tiempo atrás le pedí a una amiga que es poeta y dramaturga que escribiera un bolero titulado Gracias por abandonarme. Me daba la impresión de que no existía un bolero en el que una persona advirtiera, tiempo después, que haber sido abandonada por su pareja fue algo positivo en su vida. Así que mi amiga escribió una hermosa letra de bolero. Meses atrás se me ocurrió que sería bueno escribir una canción titulada Payada del Gaucho Vegano. Una payada es una forma poético-musical que proviene de la cultura hispánica y que adquirió un gran desarrollo en diferentes regiones de América. Una persona, el payador, improvisa un recitado en rima acompañado de una guitarra. Y un gaucho es una figura representativa de Argentina, Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil, considerada como un ícono nacional de la tradición y las costumbres rurales. Me gustaba la idea del gaucho vegano porque si algo caracterizaba a esa figura en el siglo XIX era su apego a la carne de res, que junto con el mate conformaban su dieta básica. Imaginar un gaucho vegano es como imaginar una corrida de toros veganos, algo que a simple vista parece contradictorio. Pero como no sé escribir poesía ni canciones, cuando le comenté esto a un amigo que sí sabe hacerlo, me escribió una estrofa que bien podría ser el comienzo de una payada del gaucho vegano. Lamentablemente la estrofa se perdió en la noche de los tiempos, pero semanas atrás retomé la idea y se me ocurrió que podía pedirle a un programa de inteligencia artificial que ideara una payada del gaucho vegano. Para mi sorpresa, creó una obra que, si bien parece perfectible, contiene varios aciertos. Para que no queden dudas, voy a leerles la payada del gaucho vegano, que fue íntegramente creada por un programa de inteligencia artificial. Yo solamente le había preguntado si podía escribir una payada del gaucho vegano, y esto es lo que me respondió. Yo había preguntado, ¿puedes crear una payada del gaucho vegano? Y esto es lo que me respondió. Claro, aquí va una payada del gaucho vegano. Un gaucho vegano llegó al campo con su sombrero y su rebenque en mano. ¡Viva el amor por los animales!, dijo con valentía. Ya no comeré carne, ni siquiera en mi mesa. El gaucho tradicional se burló. ¿Qué es eso de no comer carne? Eres un gaucho sin hombría, un deshonor para esta tierra. Pero el gaucho vegano respondió con humor. No necesito matar para ser un hombre fuerte. Comer verduras y granos es mi elección. Y mi corazón late con más pasión. Además, continuó, el medio ambiente lo agradece, no más deforestación, no sufrimiento animal. Ser vegano es un acto de amor y responsabilidad. El gaucho tradicional no pudo rebatir porque el gaucho vegano tenía razón. Y así demostró que ser vegano es una sabia elección y un camino hacia un mundo más justo y libre. ¿Qué tal? Nada mal, ¿no? Una obra maestra no es, eso queda claro. Si bien en español no respeta la métrica y la rima, en inglés tiene rima, porque es el idioma a partir del cual el programa traduce, y no le falta humor. Y hay una suerte de argumento en el que un gaucho tradicional y un gaucho vegano discuten. Veamos la versión en inglés, solo la muestro en pantalla para que vean que tiene rima. La sorpresa que me produjo la calidad de esta payada fue el disparador para pensar
¿Qué rol tiene y puede llegar a tener la inteligencia artificial en el arte? La inteligencia artificial es una rama de la informática que desarrolla algoritmos y sistemas que pueden realizar tareas que suelen requerir de la inteligencia humana. Su potencial es el de abrir nuevas vías a la creatividad. Al acelerar el proceso creativo, brinda a los artistas herramientas capaces de analizar miles de datos en segundos, por lo que pueden ser creadas obras mucho más complejas que las de antes. Se puede trasladar un texto a una imagen, porque antes se entrenó al algoritmo para trasladar una imagen a texto. No es como Google, que encuentra imágenes ya existentes, sino que aprende de los ejemplos existentes y luego crea algo nuevo que no existía antes. Veamos algunas herramientas que brinda la inteligencia artificial. Ya hay máquinas capaces de operar sin médicos, robots submarinos y espaciales, drones, programas que completan refranes, coches que conducen sin piloto, se puede sacar el ruido de una grabación en la que alguien habla, se puede imitar la voz de personas famosas. Las máquinas son capaces de predecir, resolver problemas y tomar decisiones. Es decir, actividades que antes solo podían realizar las personas. ¿Por qué? Básicamente por su aptitud para el aprendizaje, su conexión con la monumental cantidad de datos que pueden recolectar las nuevas tecnologías de Big Data. ¿Qué son el Big Data o los macrodatos? Se trata de conjuntos de datos tan grandes y complejos que precisan de aplicaciones informáticas no tradicionales para tratarlos adecuadamente. La inteligencia artificial puede tardar mucho menos que un artista en crear una obra. En milisegundos es posible desarrollar lo que una persona tardaría meses en hacer. ¿Eso significa que ya superó al ser humano en la creación artística? Tenga a mano, compañero, no vayamos tan rápido. En algunas cosas puede ser, en otras parecería que no o que todavía no. Alexander Winton, que construyó y vendió el primer automóvil de gasolina en Estados Unidos, recordaba que su banquero le había dicho: estás loco si crees que este artilugio tonto en el que has estado perdiendo el tiempo desplazará alguna vez al caballo. Alan Turing, uno de los padres de la ciencia de la computación, ideó una prueba que lleva su propio nombre, el test de Turing, que pone a prueba la habilidad de una máquina para hacerse pasar por un humano. Se realiza mediante una prueba conversacional entre un humano y una máquina, y si el ser humano es incapaz de distinguir que la máquina ha pasado el test de Turing y se considerará que es inteligente. En el 2014, un robot computacional llamado Eugene Guzman fue capaz de engañar a 30 de los 50 jueces a los que se sometió durante el test de Turing, haciéndoles creer que estaban hablando con un niño ucraniano de 13 años. Ya desde los años 70 del siglo pasado, los programas de ordenador generaban lo que podría ser calificado como obras de ingenio. Pero esto dependía de los datos que antes hubiera ingresado el programador, de modo que todas las posibilidades expresivas estaban previstas con anterioridad por un ser humano. Por esa época, en la programación no había aprendizaje. Hoy hay redes neuronales artificiales, una nueva forma de computación inspirada en modelos biológicos. Usted tiene un mensaje no escuchado. Primer mensaje no escuchado. Hi, I had just saw one of your vehicles pass by for grooming. My name is Jackie. My telephone number is 281-866-1299. I want to ask you a question about my puppy. Getting cleaned up. Just want to know, what's the protocol. Again, my name is Jackie. Telephone number 281-866-1299. Thank you. Con capacidad para aprender de la experiencia, seleccionar la información relevante a partir de los datos previamente implementados, establecer patrones y extraer conclusiones a partir de casos anteriores. Pero sobre todo,
pueden aprender a partir de los datos y perfeccionarse mediante retroalimentación. El desarrollo de la inteligencia artificial hoy permite sostener que el software es mejor que casi cualquier ser humano en una enorme variedad de tareas. El software, como muchos de ustedes saben, está formado por un conjunto de programas y datos que permite que la computadora pueda desempeñar tareas inteligentes. Nadie puede vencer al programa AlphaGo de DeepMind en el juego del Go, y nadie puede vencer al programa AlphaZero en ajedrez. Casi nadie puede aprobar un examen final de una maestría de Wharton School sin haber asistido a una sola clase, pero el programa GP3 sí puede hacerlo. Antes se decía que si los comparamos con los ordenadores, los seres humanos son mejores en cualquier tarea, mientras que ahora se dice que los humanos más expertos son mejores en algunas tareas si los comparamos con los ordenadores. Además, si el argumento es que los humanos informaron al programa en cuestión, se podría responder que tampoco los artistas o los programadores carecen de influencias. ¿Qué pasa con la música? ¿Puede la inteligencia artificial crear buenas composiciones? ¿Dejará sin trabajo a los compositores? Muchos descreen de la posibilidad de que esto ocurra, al menos en el futuro próximo. Los programas que componen música por ahora no tienen gran calidad. En cambio, no son pocos los músicos que recomiendan integrar estos programas en el trabajo creativo. Todavía es necesario alguien que comande todas las operaciones, alguien que sea hábil en sus juicios estéticos. El músico y youtuber Jaime Altozano dijo en uno de sus videos que uno se puede quedar atrás si no maneja estas tecnologías. Rick Beato, músico, productor y youtuber, dice rotundamente que la inteligencia artificial ya puede escribir música pop competitiva. Alex Mitchell, fundador y director ejecutivo de Boomy, una plataforma de creación musical capaz de componer música instrumental con solo pulsar un icono, declaró a la revista Billboard que lo que está por venir será muy superior.